Muy bien, vamos a cerrar una vez más con broche de oro nuestro programa de hoy, porque tenemos con nosotros al psicólogo y director de la ESO de Sejín, del Instituto Alquipir, quien está hablando con nosotros acerca de orientaciones educativas. Ustedes recordarán, en la semana pasada estuvimos hablando de los bebés, de los niños de muy pocos años, y qué es lo que los padres deberían hacer orientándolo, educándolo a ese niño. Buenas noches, don Juan. Buenas noches. El otro día nos quedamos allí en esa edad de 5, 6 años y edad en la que están por entrar ya a la educación primaria. ¿Qué hacer? Por empezar de alguna manera esta entrevista con los niños que son muy rebeldes. Bueno, yo creo que lo que podríamos definir como la rebeldía, un niño rebelde, realmente esa problemática yo estoy seguro que en su gran mayoría de porcentaje es una problemática más propia de edades más tardías que a los 6 años. Es más propio esa situación de cuando el alumno o el niño, el chico, empieza a ser un preadolescente, adolescente, es cuando más se van a poder dar ese tipo de rasgos, porque van a ser, digamos, va a ser una amalgama, una configuración de una independencia que busca, de encontrarse a sí mismo, su personalidad, y una serie de necesidades, de impulsos que tiene para poder lograr eso. Unos lo van a poder hacer más tranquilamente y otros pues quizá lo van a hacer, digamos que tratando de reafirmar su personalidad con rasgos que nosotros los adultos definimos como rebeldía. El rebelarse contra esas normas que están, digamos, instauradas, que nosotros los adultos consideramos que son de todo punto necesarias, lógicas, que han sido muy meditadas, que son muy necesarias, que son imprescindibles, pero los jóvenes no lo van a ver así. Los jóvenes lo ven como una imposición, como una manera de coartar su libertad, como una manera de restringir su necesidad y las cosas que ellos no quieren y necesitan. Pero bueno, es verdad que si no hubiese ese tipo de, digamos, toma y frenar, digamos, ese tipo de impulso, pues la verdad es que después difícilmente la personalidad de ese joven podría realmente interiorizar toda una serie de necesidades y de normas y de aprender cómo realmente puede uno manifestar lo que quiere, manifestar lo que necesita, pero digamos que por unos cauces en los que unas veces las cosas son posibles y otras veces no, y ello no significa nada, digamos, catastrófico, sino que las cosas tienen que suceder así en muchas ocasiones. Ahora bien, don Juan, esos niños que por lo general hasta los 6 años estuvieron prácticamente con sus papás, no siendo evidentemente aquellos que los mandan a la guardería, que hacen, no me acuerdo cómo se llama aquí, en Uruguay se llama jardinería, hacer jardinera, hacer preparatorio, antes de entrar, o sea, con 4 y 5 años, antes de entrar a la enseñanza primaria. Allí, en la enseñanza primaria, por ejemplo, ¿hay alguien especializado a esos niños entre 6 y 12 años en orientarlo desde el punto de vista educativo, como lo hay en la ESO, lo hay en el bachillerato, que están ustedes los psicólogos para orientarlos? ¿O son simplemente los maestros los que trabajan con esa orientación educativa? Bueno, fundamentalmente, digamos que el tutor natural y el tutor sobre el que recae, digamos, la labor realmente de colaborar con los padres y orientar las problemáticas que podemos denominar comunes, esas pequeñas situaciones en las que es necesario darles unas orientaciones a los padres y unos consejos a los padres para que determinadas problemáticas pues puedan ser encauzadas, sí son los maestros, digamos, los que
está a su alcance, por esa mayor relación con los padres y por esa cercanía que tienen hacia los padres, pues el poder enfocar esta situación. Pero los padres, o en este caso los maestros de un colegio de primaria, pues realmente digamos que tienen una apoyatura en dos elementos. Uno, en la mayoría de los centros, por lo menos en los centros públicos, en todos existe, hay un especialista, que es un maestro especializado en pedagogía terapéutica. Es decir, una persona que su misión principal es tratar de conseguir que los niños que padecen algún tipo de problemática, de trastorno, de retraso, pues puedan integrarse y puedan desarrollarse al máximo y tratar de normalizar todo lo que sea posible su desarrollo educativo y su vida social y familiar. Entonces, ese especialista también puede colaborar con el profesional, con el maestro, con el tutor maestro, para tratar de, en aquellos problemas que parece que son un poquito de mayor intensidad, pues también dar una serie de pautas. Y ya, como último recurso, en este caso, no último, sino dentro de la institución sí, pero como un recurso todavía más especializado, pues los centros de primaria cuentan con unos equipos psicopedagógicos que tienen, no están allí ubicados exactamente en cada centro, sino que tienen una denominación o un ámbito de trabajo de sector, que puede ser una comarca, pueden ser varios municipios, pero que sí que hacen una atención sistemática a esos centros de primaria, y que estas personas, que ya son psicólogos, pedagogos, trabajadores sociales, pues sí que pueden ya dar una orientación mucho más especializada y mucho más concreta ante problemáticas que, podríamos decir, desbordan la preparación, los conocimientos y lo que puede hacer realmente un maestro, un tutor maestro. Entonces sí cuentan con eso también. Ahora, yo estaba pensando, mientras usted hablaba, acerca de la orientación educativa del papá y de la mamá. ¿Existen resortes para que, por ejemplo, los papás, lamentablemente, yo diría que son los menos en el mundo, no solo en España, que se preocupan fehacientemente de lo que es la orientación educativa de su hijo, reitero, lamentablemente. Pero ese papá y esa mamá que nos están viendo y escuchando y que dudan en lo que respecta a la educación de su hijo o de su hija, hay, reitero, resortes dentro de la educación primaria o la educación secundaria para que ellos puedan acudir a recibir clases, por no decir clases, por lo menos conversaciones acerca de hacia dónde deben dirigir la orientación educativa de su hijo? Es que, digamos que lo que tú planteas es si aparte de estos recursos especializados, pues hay otra serie de alternativas que puedan tener los padres para determinadas situaciones. Yo diría, todo lo que sea dentro de una situación normalizada, que pueda que pueda ser puntual la problemática, que pueda ser específica la necesidad de orientar una situación muy concreta, pero que no se deriva o que no es consecuencia, digamos, que de ningún trastorno específico de cierta entidad o de cierta importancia de los que están clasificados, digamos, como problemáticas bastante complejas, bastante difíciles, por decir de alguna manera. Desde luego, con lo que cuenta el sistema educativo son con los tutores, con los especialistas, digamos, el profesorado especializado, con los equipos especializados y con los orientadores, los departamentos de orientación, donde hay también una serie de personas dispuestas a hacer trabajo en función de las necesidades que se plantean en los centros. Aparte ya de eso, ya dependiendo de cuál sea realmente la problemática que pueda tener un niño, que desborde el ámbito en el que trabajan estos especialistas, que es educativo, evidentemente, pues entonces ya lo que normalmente solemos hacer las personas cuando estamos en estos puestos, yo he estado tanto en equipos psicopedagógicos como en departamento de orientación, es derivar estas problemáticas a otros especialistas para colaborar con ellos, con sus indicaciones, sus
su asesoramiento especializado a esa problemática a nosotros, para que nosotros podamos realmente ajustar la respuesta que en el centro hay que darle a esa problemática de ese alumno, y que no estemos cerrando, no estemos cometiendo algún tipo de error, porque dicha problemática pues requiera de unas actuaciones muy específicas y muy concretas, bien sea con un personal muy determinado, o bien sea porque requiera además esa persona otro tipo de tratamientos, digamos, externos al centro, que en caso de no producirse, difícilmente la respuesta educativa lograría absolutamente nada. Entonces sí que es necesario intervenir, digamos, a esos... Yo me estoy refiriendo, por ejemplo, de cara a la gente, pues que hay un pequeño porcentaje, tanto de niños en los centros de primaria como niños en los centros de secundaria, que requieren, para nosotros, de una intervención y de una colaboración muy estrecha con los centros de salud mental que hay en las comarcas. No porque tengan ningún problema, digamos, de tipo, no están locos los niños, ni tienen trastornos, digamos, como para que pensemos en que es que van a necesitar, no sé, una especie de psiquiátrico. No es eso, sino que requieren, y es bueno para ellos, la colaboración de unos especialistas, que pueden ser un psiquiatra y que puede ser un psicólogo especializado en unos problemas muy específicos de los niños, de estos jóvenes, que seguro que con su ayuda, con su colaboración y con el tratamiento que ellos van a poner en marcha, se nota después, se mejora muchísimo y da unos resultados totalmente muy concretos la intervención que está teniendo el centro, que sin esa ayuda, pues esa intervención que está haciendo el centro a veces no sirve de nada, o sea, por lo menos parece que es que no estamos consiguiendo nada. Yo diría que esos son los otros recursos con los que cuentan los padres. O sea, el niño es rebelde, el niño es hiperactivo, que ya nos explicará lo que es un niño hiperactivo y la diferencia o no con el niño hiperkinético. Pero entonces, por ejemplo, el papá dice, discutiendo con la mamá, dice, tenemos que tener mano dura, mandato imperativo, aquí no hay tutía, aquí lo blanco es blanco y lo negro es negro, y la mamá, que por lo general es más condescendiente, no, tenemos que de otra manera criarlo. Entonces, todas esas dudas, sí, ¿quién las puede resolver? Sí, bueno, ahí evidentemente estamos hablando, no, digamos, habría como dos aspectos a la hora de que las familias, que los padres pues puedan tener un conjunto de información y de preparación que les ayuden a ellos mismos tomar la mejor decisión respecto a cómo actuar en cada situación, cómo es conveniente actuar en cada situación. Siempre se ha dicho, y yo creo que es verdad, es una cosa que ocurre en la práctica, es que, aunque yo entiendo que a mucha gente le gustaría, pero a mí en el campo de la psicología siempre hemos recibido con ansiedad por parte de la gente que nos pedía ayuda a los psicólogos, el que nos pedían una receta. Dígame usted qué tengo que hacer para resolver este problema que tengo con mi hijo, que tal, porque es rebelde, porque tiene este problema, porque tiene esta situación. Y claro, la respuesta que da la psicología en este caso es que no hay recetas. Es decir, no es lo mismo, yo cuando voy al médico, o todo el mundo lo vemos, ¿no? Cuando vamos al médico y decimos, me duele la cabeza, pues nos dan un determinado fármaco que tiene o que ha sido investigado y que parece que es efectivo para ese dolor. Nos duele otra cosa, pues lo mismo. Es decir, que a veces vamos y decimos, bueno, es que cuando te duele la cabeza, todos los médicos te mandan esto. Cuando te ocurre esto, todos los médicos te mandan esto. Bueno, pues aquí no es posible. Es decir, aquí hablamos de conducta. Y hablamos de conducta de que es muy compleja. Y de que cada persona actúa en un entorno determinado y con unos determinantes totalmente diferentes. De manera que lo que a veces para uno es fantástico y resuelve un problema, con otro no lo resuelve, porque si lo contextualizamos vemos que esa no es la respuesta adecuada para esa persona en concreto, para ese niño en concreto. Entonces aquí yo diría, un padre primero necesita tener una formación y una información lo suficiente como para poder tomar esas decisiones, realmente no llegar al momento en el que dices que, podríamos decir, no he actuado cuando tenía que actuar y probablemente se ha agravado la situación ya a unos extremos que ahora ya el padre ya no puede hacer nada, tiene que intervenir una tercera persona. Ahí yo diría que hay
lamentablemente se abandonó una línea de trabajo que se comenzó hace bastantes años, en los años 90, que eran las escuelas de padres. Las escuelas de padres, pues, ahora ya son testimoniales prácticamente. También es verdad que han ido, diría yo, un poco perdiendo importancia, perdiéndose en el tiempo, pues casi también porque la respuesta que ha habido pues no ha sido, digamos, la que haría que este tipo de situaciones se mantuviesen, se mejorasen e incluso cobrasen mucho más, digamos, mucho más interés y mucho más valor. Ahí hay un campo donde los padres deberían de recibir formación, es decir, los padres, por el hecho de ser padres, no están preparados para hacer frente a todas las situaciones. En la mayoría de las veces nos guiamos por la intuición, pero necesitamos de reflexionar, de contrastar y de tratar de buscar alternativas y ver qué mejor alternativa es la que me vale a mí, me sirve a mí y le sirve a mi hijo o en la situación que yo quiero resolver. Y ya en el otro, o sea, no estando eso, por decirlo de alguna manera, pues los padres tienen y deben recurrir, digamos que, a este tipo de recursos. Hablamos en lo público en el que, bien, un padre pide este tipo de consejo, de situación, y yo diría, muchas veces no obtiene la respuesta que pretende, no por nada, sino porque a veces estos profesionales que trabajamos en los departamentos o que trabajamos en los equipos y demás, estamos desbordados por otro tipo de problemáticas que aparentemente tienen más importancia o son más urgentes, no más importancia, pero sí un poquito más urgentes. Y entonces pues tienen que recurrir, por decirlo de alguna manera, a otros especialistas que trabajan en el ámbito privado, con gabinetes, con determinadas, digamos, centros de atención y de asesoramiento a los padres, donde posiblemente la respuesta es más apropiada porque van a encontrar un abanico de especialistas, en el sentido de que hay determinados profesionales que se especializan en un tipo de problemática y que luego son muy efectivos a la hora de dar respuesta a los problemas que le plantean. Y otros profesionales se especializan en otro tipo de problemáticas y desde luego tienen una precisión mucho mayor y una mayor preparación para poder entender lo que el padre les está diciendo y cuál es la mejor respuesta que pueda haber. Claro, yo muchas veces cuando estoy en un departamento, cuando trabajo en un departamento, digo, nosotros no somos Superman, es decir, nosotros no podemos entender de todo. No puede ser que, no sé, si hay una problemática de un niño que padece un trastorno de personalidad importante, que yo pueda darle a los padres una serie de consejos que sean válidos, sino que yo lo que puedo, y creo que es mi papel, es derivarlo a una persona que realmente pueda darle lo que ellos necesitan en una problemática tan complicada. Las orientaciones generales que yo le pueda dar no le van a ser de mucha utilidad. Van a servirle para calmarle la ansiedad, para en un momento determinado rebajar en ese estado en el que se encuentra el padre por la gravedad de la problemática, por la situación que se ha planteado, pero no podemos quedarnos ahí. Eso debe ser un primer paso y después debe de haber otro especialista que sí realmente ha estudiado esa problemática, se ha preparado en esa problemática porque le gusta, porque es su campo vocacional, y esa persona o ese especialista sí que le va a poder ayudar. Es decir, que yo diría que hay dos niveles. Uno general, que yo creo que es el que representamos los departamentos y las personas que estamos en los centros, y cuando ya entendemos que eso general no es suficiente, nosotros somos de alguna manera los que debemos de dirigir, encauzar a ese padre a un servicio donde realmente puedan atender su problemática con lo específico que tiene esa problemática y con lo que requiere de intervención no generalista, sino una intervención muy concreta. Según parece entonces, don Juan, esas escuelas de padres que usted hablaba y que prácticamente han desaparecido, ha sido por lo que nosotros pensábamos al principio, la desidia de esos padres por ir a esos centros donde realmente los podrían encauzar para que pudieran, de alguna manera decirlo, trabajar mejor la crianza de sus hijos. Pero yo le hablé de hiperactividad y de hiperquinesia. Sí, efectivamente. ¿Sinónimos o antónimos? No, son sinónimos, es decir, una palabra como es hiperquinesia significa lo mismo, una sobreactividad. En realidad es porque el término viene del griego, kiné. Hiperactividad sería la traducción española exactamente de lo que es una sobreactividad.
En realidad, con las dos palabras, lo que estamos denominando es un síndrome, un cuadro, digamos, que define un conjunto de características que podíamos decir que cuando hablamos de hiperactividad estamos definiendo una problemática muy concreta, que tiene, no es que se dé al 100% siempre, pero se da casi todos los síntomas y en un grado determinado, ¿no? Cuando hablamos, por ejemplo, como antes tú comentabas, impulsividad, realmente lo que estamos hablando es de un rasgo de personalidad, un rasgo de comportamiento de un niño que es impulsivo, es decir, hace las cosas sin pensarlas. Pero el hiperactivo no es que hace las cosas sin pensarlas, sino que, además de eso, tiene un problema, un trastorno de atención, un déficit de atención, que va a tener como consecuencias una serie de dificultades de aprendizaje, y se suman otro conjunto de síntomas, como pueda ser, pues que difícilmente en muy poquitas actividades es capaz de estar un mínimo de tiempo, digamos que concentrado en ellas, sino que constantemente cambia de actividad. El aprendizaje se resiente y cualquier situación se resiente porque constantemente está pasando de actividad, y evidentemente todo eso hace que se sumen a esa problemática en un principio que, bueno, pues que en un niño pequeño decimos que va con la edad, la inquietud, el juego, pero sin embargo ya cuando entra a la escuela, cuando ya realmente entra a un centro de primaria, el primer problema con el que se enfrenta ese niño, digamos, hiperactivo, es con que suele ser un niño inteligente, es decir, no hay problemas de inteligencia, pero el aprendizaje, especialmente el de la lectura, la escritura y unas matemáticas, pero especialmente la lectura y la escritura, pues entonces vemos cómo empieza a tener problemas. Es decir, siendo un niño con unas capacidades normales, pues resulta que evidentemente esa falta de concentración, esa dificultad para prestar atención un mínimo a unos estímulos y con una determinada sosiego, hacen que su aprendizaje empiece a resentirse y empiece a haber un retraso que no se justifica con una, digamos, con unas facultades o con unas potencialidades que pudieran entrar, o sea, pudieran ponerle problemas para realmente hacer esos aprendizajes. Y ahí empieza a agudizarse el problema, es decir, si se suma a esa inquietud motora que tiene las dificultades de aprendizaje, que suelen ser casi siempre generalizadas, pues entonces empieza a agravarse por sí misma también, empieza a actuar sobre la propia hiperactividad. Entonces, cuando realmente hay una hiperactividad, pues hay que actuar porque si no, realmente se va a resentir el aprendizaje, pero es que se va a resentir todos los campos de desarrollo del niño. ¿Hay que separarlo? No es cuestión de separarlo, es cuestión de que ese alumno necesita, por contra de un niño normal que es tranquilo, que es capaz de concentrarse, necesita precisamente una serie de tratamientos, una serie de intervenciones por personas especializadas, que lo que van a lograr va a ser darle a ese niño un entrenamiento para compensar, para paliar, para tratar de, digamos, modificar esos aspectos que hacen que su atención, que su concentración, que su inquietud motora no pueda, o sea, interfiera con el proceso de aprendizaje. No es que le van a dar un tratamiento médico y va a desaparecer la hiperactividad, no es eso, sino que se le va a compensar esa serie de dificultades proporcionándole una respuesta más ajustada a sus necesidades. Por ejemplo, ese niño necesita cambiar más frecuentemente de actividad. Entonces, se le va a facilitar con una programación concreta que pueda cambiar de actividad y que su actividad sea mucho más variada que la de un niño que es capaz de estar bastante tiempo concentrado, pero programada de tal manera que si realmente viéramos al final de la mañana qué es lo que ha hecho el niño, realmente ha hecho lo mismo que el otro, solo que de una manera totalmente diferente. Y por supuesto, ayudándole a que esa inquietud, esas dificultades que tiene, realmente aprenda a ir mejorando en esos aspectos, es decir, requiere pues que esa falta de atención, que esa inquietud motora la vayamos logrando reducir a través de relajación, a través de técnicas concretas de concentración que se le enseñan al niño para que realmente las utilice como un elemento que, digamos, palía o lo contrapone a esa impulsividad que tiene, a esa necesidad que tiene, que es parte, digamos, forma parte de su trastorno, que él tiene que luchar contra ella y hay que ayudarle a que realmente contrarreste esa dificultad. Y al final, ese niño
tendrá dificultades, entre comillas, en la medida en que esa intervención y esos tratamientos pues sean más o menos exitosos, pero desde luego casi seguro que podamos lograr que lleve un desarrollo normalizado y que al final realmente ese niño hiperactivo haya logrado ser como otro niño normal, aunque siempre diremos, bueno, es un poquito más nervioso, es un poquito más inquieto, pero habremos logrado controlarlo dentro de unas pautas normales. Ahora, para tranquilizar también un poco a los papás y a las mamás que nos están escuchando y que saben que tienen un hijo o una hija superactivo, me imagino que serán más, digo yo, los varones que las niñas. Los resultados académicos de ese niño, de esa niña, ¿tienen que temer los papás y las mamás por esos resultados? Si no hay intervención, sí. O sea, si un niño realmente... nosotros vemos que nuestro hijo es muy inquieto, muy impulsivo, que es incapaz de estar un tiempo más o menos como los niños de su edad en una actividad, que constantemente se levanta, se sienta, no es capaz, por ejemplo, en un programa de televisión estar viendo 10 minutos dibujos animados que a todos los niños les gustan. Solo en cosas muy concretas parece quedarse, digamos, concentrado, pero no es concentración, son conductas repetitivas y son conductas, digamos, que realmente no requieren concentración. Entonces yo lo primero que intentaría es ver si realmente existe ese trastorno de hiperactividad, ver si realmente se cumplen los criterios para ese trastorno de hiperactividad, para poder intervenir inmediatamente con unos especialistas que van a encauzar esa problemática en el sentido más correcto. No hay por qué cambiarlo de nada, ni de centro, ni nada, sino que realmente se le pueda ayudar y se le ayude en la medida de lo que necesita. Si no es ese trastorno, o sea, si realmente no es hiperactividad, es decir, no hay ningún problema de trastorno, entonces estamos hablando de posiblemente de que es un niño impulsivo. Y ahí ya no hay que necesariamente intervenir con una serie de actuaciones externas, no necesariamente, depende del grado de impulsividad, sino que realmente lo que tenemos que hacer es tratar de enseñarle al niño el autocontrol sobre su impulsividad, con el objetivo de que esa impulsividad no entre en conflicto con determinadas situaciones que le lleven a que cada vez se vaya agravando más la situación en su entorno por ese tipo de impulsividad que el niño tiene. Y fundamentalmente la diferencia entre una cosa y la otra es que en un caso que es la hiperactividad sí hay que intervenir, es decir, hay que intervenir de manera integral, de manera global, mientras que en la impulsividad, por decirlo de alguna manera, pues dependiendo de cómo sea, con unas pautas adecuadas de los padres, de los profesores y de las personas que van a estar a su alrededor, pues probablemente logremos que esa impulsividad se vayan encauzando hacia una normalización total. Muy bien. Por hoy terminamos, todavía no entramos a la ESO. La problemática de la Yo ESO. quiero que en la próxima entrega hablemos de cómo llegan por lo general los alumnos a los institutos, ¿no? Y hablando en particular, por ejemplo, de vuestro instituto, esos alumnos de la ESO que después pasan al bachillerato, cómo los aprontan para entrar a la universidad y hablar acerca de los beneficios que pueden tener ustedes con estos niños, con estos adolescentes y los peligros, por sobre todas las cosas, que estos niños ya adolescentes, reitero, les pueden ofrecer. ¿Puede ser? Sí. Muy bien. Le agradezco muchísimo una vez más. A ustedes decirles que la semana que viene nosotros vamos a repetir el programa que hemos hecho hace 15 días, donde estuvo también Juan Ruiz con nosotros, porque nosotros tenemos que sufrir una pequeña intervención quirúrgica y entonces no vamos a poder grabar el programa de la semana que viene. Dios mediante, para el día 14 entonces del mes de julio sí estaremos nuevamente con ustedes y terminaremos entonces de hablar sobre este tema con Juan Ruiz acerca de esto que es tan importante para los papás y las mamás. Nada más, entonces, por este programa, como siempre les digo, si les agradó, dentro de 7 días y 7 noches nos volvemos a reencontrar aquí, en esta misma casa. Hasta entonces.